¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al hombre en el servicio a Dios? ¿Y qué relación puede tener la inteligencia artificial con lo que es la aparición del anticristo? ¿Quieres saber la respuesta a estas preguntas? Entonces acompáñame en este video. Bendiciones para todos y bienvenidos a este video donde vamos a hablar de algo que está impactando y que está llamando la atención de la humanidad, como es la inteligencia artificial. Y la preocupación que hay dentro de la sociedad es que si la inteligencia artificial puede desplazar al hombre de sus labores cotidianas, como vemos que ya la inteligencia artificial está ocupando el área de trabajo de muchas personas. Entonces esta es la preocupación actualmente. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al hombre de sus labores cotidianas? Esto es algo que preocupa a la sociedad actualmente, pero no solamente en la vida secular hay esta preocupación de que si la inteligencia artificial puede ocupar laboralmente el lugar del hombre o puede desplazar al hombre de sus funciones laborales. Dentro del campo cristiano también hay esta preocupación si la inteligencia artificial puede reemplazar al hombre en lo que es el servicio a Dios. Vemos que recientemente en Alemania se hizo un culto dirigido totalmente por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial fue la que dirigió las alabanzas y todo el desarrollo del culto, aún el mismo mensaje, el sermón que se predicó en ese culto, todo fue hecho por la inteligencia artificial. Entonces, esta es lo que queda en el ambiente. Entonces, la inteligencia artificial puede reemplazar al hombre en el servicio a Dios. Pero para darnos de cuenta de esto, si esto tiene lógica o si esto se puede hacer o si esto está dentro de lo que está establecido por Dios en su palabra, tenemos que ir a la fuente que es la palabra de Dios, a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este tema tan interesante. Pero antes de continuar con el desarrollo del tema, lo invito a usted que está viendo el video a que se suscriba al canal. Recuerda que es totalmente gratis, solamente presione allí donde dice suscribirse, toque la campana y active todas las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Entonces sigamos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios referente a lo que es el servicio a Dios? Vemos en la palabra de Dios que cuando Jesús comisionó a los discípulos, Él les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. No los mandó de una vez a que fueran a predicar. Esto se lo dijo a Jesús a sus discípulos después que Él hubo resucitado. Y vemos que ellos se quedaron en Jerusalén hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Esto lo vemos allá en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando en aquel aposento alto se derramó el Espíritu Santo sobre los 120. Entonces, lo que nos ordena la palabra de Dios, que para servirle a Dios, para dedicarle culto a Dios, para adorarle a Dios, hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Hay que estar lleno del poder de Dios para servirle a Dios. Cuando fueron a nombrar a los diáconos, vemos que la palabra de Dios dice que buscaron hombres llenos de sabiduría y que estuvieran llenos del Espíritu Santo, hombres consagrados a Dios que pudieran desempeñar esa función como diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces lo que nos dice la palabra de Dios, que para servirle a Dios hay que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Vemos que la palabra de Dios también nos dice allí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, que para servirle a Dios es esencial, es necesario estar llenos del poder del Espíritu Santo.
porque es el Espíritu Santo quien convence al hombre de juicio y de pecado. Es Dios a través del Espíritu Santo quien dirige su iglesia, y es por eso que la palabra de Dios dice que es nueva cada día y que es más cortante que toda espada de dos filos, porque esta palabra es palabra de Dios, y el hombre que habla esta palabra ha de estar ungido y revestido del poder del Espíritu de Dios. Entonces, esto de la predicación del Evangelio no puede ser llevado a cabo por seres creados a través de computadoras, a través de inteligencia artificial, porque en ellos no se va a derramar el Espíritu Santo. Dios no va a llenar de su Espíritu Santo a algo que haya sido creado a través de una inteligencia artificial por medio de computadoras. El Espíritu Santo es para el hombre, es para el ser humano, es allí donde Dios se manifiesta, porque somos nosotros los que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, esto que está teniendo tanto auge en este tiempo, que aún está llegando hasta las iglesias, que ya se está haciendo culto a Dios a través de inteligencia artificial, esto es una idolatría, porque esto es sacar a Dios de la iglesia, y entonces traer lo que es la sabiduría humana, la inteligencia del hombre, pero esto no es lo que Dios ha ordenado. La misma palabra de Dios nos dice que Dios es a nosotros los hombres que nos ha encargado la palabra de la reconciliación. Ni siquiera los ángeles tienen esta potestad, tienen esta autoridad de predicar el Evangelio. Recordemos lo que sucedió en la casa de Cornelio, cuando el ángel de Dios se le apareció a Cornelio. El ángel no le predicó a Cornelio el Evangelio, sino que le dijo que mandara a buscar al apóstol Pedro y que él le diría qué era lo que tenía que hacer. Los ángeles, aunque anhelan, ellos añoran esto de predicar el Evangelio, pero a ellos no les es dado esta autoridad, esta potestad de predicar el Evangelio. Nosotros lo vemos que así lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué ellos no pueden predicar el Evangelio? Porque ellos no han pecado, ellos no han caído como nosotros los hombres. Ellos no conocen este plan de redención que Dios tiene para nosotros los hombres. Ellos no pueden hablar, no pueden testificar de lo que es el pecado, porque ellos jamás han pecado. Entonces, esto de la predicación del Evangelio es para nosotros los seres humanos. La palabra de Dios por ninguna parte da lugar para que algo creado a través de computadoras, a través de inteligencia artificial, pueda hacer que predique la palabra de Dios, que sea quien dirija un culto para Dios. Esto es una idolatría, como lo dije antes, porque es algo que es creado a base de la sabiduría del hombre, y el Evangelio no consiste en sabiduría humana, sino que es poder de Dios para salvación. Lo que vemos es que la inteligencia artificial en este tiempo está impactando en todos los ámbitos de la sociedad, y es la preocupación de muchas personas. Muchas personas se preocupan que la inteligencia artificial pueda salirse de control y que el hombre no pueda tener control sobre ella. Y es por esto que hay que tener mucho cuidado de lo que es la inteligencia artificial y de hacer buen uso de ello. Es bueno que nos preguntemos, de acuerdo a todo esto que vemos y según lo que dice la misma palabra de Dios, que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría, como lo estamos viendo en estos últimos tiempos. Podemos preguntarnos entonces qué relación tiene la inteligencia artificial con lo que es la manifestación del anticristo. Porque sabemos que una vez que la iglesia del Señor sea raptada, sea levantada, se manifestará un personaje conocido como el anticristo, que hará que la humanidad entera se marque con el 666, y el que no tenga esta marca del 666 no pueda comprar ni vender. Y vemos que además este personaje del anticristo va a estar acompañado con el falso profeta, y que ellos a su vez harán una imagen
y esta imagen se le dará la potestad, es decir, recibirá un poder que es diabólico según la palabra de Dios, que va a hablar, puede hablar y puede manifestar sus pensamientos, va a tener inteligencia propia. Entonces, cuando vemos todo esto y comparamos lo que está pasando en este tiempo con la inteligencia artificial, podemos decir que hay una relación entre lo que es la inteligencia artificial con lo que es la imagen que va a crear el anticristo en aquel tiempo. Veamos lo que dice la palabra de Dios para que miremos textualmente lo que nos dice la palabra de Dios referente a lo que es la aparición de la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, que nos dice así la palabra de nuestro Dios. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Vemos lo que dice aquí la palabra de Dios, que se le permitió infundir, es decir, el anticristo le va a dar aliento, le va a infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y también mande a matar a todo aquel que no la adore. Es decir, se va a convertir en un Dios. Entonces, vemos que hay personas de nuestro tiempo como Elon Musk que dice que la inteligencia artificial se puede salir de control, que el hombre no va a llegar el momento en que no va a poder controlar la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial se puede convertir en un Dios. Pero vemos que ya la palabra de Dios lo había dicho muchísimos tiempos antes. Aquí lo podemos leer. Y se le permitió infundir a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Es decir, esa imagen que va a ser creada se va a convertir en un Dios, y la orden es que todo el mundo la adore a ella, y el que no la adore, la orden es mátenlo. Entonces vemos que es algo impresionante que va a pasar en aquel tiempo cuando la iglesia ya no esté más aquí en la tierra. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Entonces vemos que esta imagen va a tener el control sobre la humanidad. Esta imagen va a saber quién va a estar marcado con el 666 y quién no va a estar marcado, quién no va a tener esta marca. ¿Y cómo lo puede hacer? Sencillamente a través de la inteligencia artificial. A través de sistemas computarizados puede darse de cuenta quién tiene la marca y quién no tiene la marca. Estimados hermanos y amigos, estamos pues ante una situación que ya la palabra de Dios lo ha dicho mucho tiempo antes, y al ver el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial y todo el auge y el alcance que está teniendo, y que a medida que pasa el tiempo va avanzando, va teniendo más alcance, podemos decir que estamos en tiempos decisivos. Y por qué no decir, podemos relacionar, según la palabra de Dios, la imagen de la bestia con lo que es la inteligencia artificial, porque no hay un medio más eficaz como poder tener el control de la humanidad, sino a través de códigos computarizados, y es decir, y la inteligencia artificial es un campo idóneo para ello. ¿Y qué nos lleva a la conclusión de que la imagen de la bestia tiene relación con lo que es la inteligencia artificial? Porque nosotros leemos en la palabra de Dios que cuando sea el juicio o el final ya de lo que es el anticristo y el falso profeta, dice la palabra de Dios que van a ser lanzados al lago de fuego, pero no menciona a la imagen.
Es decir, va a ser lanzado al lago de fuego el anticristo y el falso profeta. No menciona a la imagen allí en ese momento de juicio o de castigo. ¿Y por qué no lo menciona la palabra de Dios? Sencillamente porque la imagen de la bestia no tiene alma. Y al no tener alma no tiene emociones, no tiene sentimientos. Y hace unos días hicieron un foro unos periodistas con unas imágenes creadas a través de inteligencia artificial, y los periodistas le preguntaban a las imágenes creadas por inteligencia artificial y ellas respondían. Y vemos que en una respuesta que dieron estas imágenes creadas por inteligencia artificial, dijeron que llegaría el momento en que la inteligencia artificial iban a tener mayor capacidad o mayor dominio sobre los seres humanos, porque el hombre se maneja o se conduce a través de emociones. Y mientras que los que son creados, estos seres creados por inteligencia artificial, dijeron no tenemos emociones, carecemos de emociones. Y esto tiene relación con este pasaje que hemos leído aquí en la palabra de Dios, donde dice que el falso profeta y el anticristo serán lanzados al lago de fuego, pero no menciona a la imagen. ¿Y por qué no aparece la imagen de la bestia? Porque no tiene alma, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Es decir, estas criaturas creadas por inteligencia artificial no sienten dolor porque no tienen emociones, no tienen almas. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que la inteligencia artificial sí tiene relación con lo que es la imagen que va a ser creada por el falso profeta y por la bestia. Entonces, mis hermanos, amigos, estamos en tiempos decisivos. Es tiempo que el hombre, la humanidad, dependa más de Dios. No sé usted qué piense, qué considere acerca de todo esto, pero es importante que deje su comentario, su opinión acerca de todo esto. Lo que yo sí puedo decirte, mi hermano y mi amigo, es que estamos a la puerta de que Cristo venga pronto por su iglesia y que tenemos que estar preparados para un encuentro con nuestro Dios. Hoy más que nunca podemos decir, Maranata, viene el Señor. Usted que ha visto este video, deje su comentario acerca de todo esto y lo invito para que se suscriba al canal. Recuerda que es gratis, no le cuesta nada. Toque la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en un próximo video. Bendiciones para todos.